714-602-8354. Nuevamente, para que lo anote y participe con nosotros, 714-602-8354. César. Así, bueno, en esta noche también queremos presentar a nuestro hermano Israel. Bienvenido. La paz del Señor, hermano César, hermanos en el panel. La paz del Señor sea con ustedes, con todos los hermanos que están escuchándonos en sus hogares, y a las personas que también nos sintonizan les damos la más cordial de las bienvenidas, deseando que la paz de Dios esté en sus hogares y esté con ustedes. Los invitamos para que se queden con nosotros participando de esta bendición, es una bendición lo que nos concede el Espíritu de Dios, el conocimiento, y Dios nos permite a cada uno de nosotros, nos permite Dios un uso de razón. Los invitamos para que usemos esa razón que nos da el Señor para meditar en las cosas que nos convienen para nuestra vida espiritual. Así es. Y bueno, antes de iniciar nuestro tema, como ya lo conocen, hoy es día de llamadas y vamos a dar la oportunidad también para que empecemos a platicar de nuestro tema. Y el día de ayer estuvimos platicando acerca de esta noticia, ¿verdad?, que salió publicada, aunque después fue desmentida por el Monseñor Prefecto del Vaticano. Pero el día de ayer estuvimos platicando acerca precisamente de qué es lo que vio Benedicto XVI al mencionar al ver el carisma y al ver las obras que ha hecho el Espíritu Santo con el Papa Francisco. Me doy cuenta de que mi decisión de haber renunciado fue la correcta. Entonces, ahorita yo quisiera que también nuestro invitado nos platicara un poco, porque ayer estuvimos hablando acerca de eso, pero nos faltó mencionar lo que es muy importante. Al decir Benedicto, al ver las obras y maravillas que el Espíritu Santo está haciendo con Francisco, quiere decir que entonces el Papa Francisco está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero realmente, ¿qué nos enseña la Escritura y qué conocimiento tenemos acerca de, primeramente, de cuáles son los frutos que da el Espíritu Santo a la persona que lo recibe? Y por ende, ¿cómo se debería entonces de comportar alguien que vive siendo guiado por el Espíritu Santo? Y aquí, antes de continuar, yo quiero hacer una aclaración. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, habla a nivel miembro, su comportamiento es totalmente diferente. Ahora, cuando el comportamiento de esa persona ya no es el de un miembro, sino el que dirige la iglesia, ¿cómo debería ser eso? Entonces, nos acompaña nuestro hermano Israel. Queremos darle la oportunidad para que nos explique un poco al respecto. Bueno, hermano, para que vayamos más o menos entendiendo poco a poco lo que es cómo se comporta una persona que es guiada por el Espíritu, pues si nosotros nos ponemos a pensar, lógico es siguiendo los frutos que son del Espíritu. La diferencia es abismal entre las obras de la carne, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pues dice las Sagradas Escrituras, y así nos enseñan las Sagradas Escrituras. Ahí la carta que el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Galacia, Gálatas versículo 16, dice: para la gloria del Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué decía esto el apóstol San Pablo escribiendo a los hermanos Gálatas estas palabras? ¿Por qué se los decía? Y luego decía, pues dice, porque el deseo de la carne, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo que aconsejaba el apóstol Pablo, y les decía, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Siempre hay una lucha de la carne el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen en sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el que vive conforme al Espíritu no hace las cosas que son conforme a la carne. Y qué curioso, el día de ayer estábamos mencionando que pues el Papa Francisco empieza a decir, bueno, no, en su forma, lo que él piensa, no satisfagáis los deseos de la carne, acordémonos de esa palabra, acordémonos también que dice, para que no hagáis lo que quisierais, porque el que vive conforme al Espíritu, hace lo que el Espíritu de nuestro Dios nos enseña, y él no está hablando
de lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Pues Él dice, oh los afeminados, está bien, vamos, miren, oh los ateos, no te preocupes, tú pórtate bien y allá nos vemos. ¿Cómo que allá nos vemos? ¿De dónde está hablando? Según Él está hablando del reino de los cielos, pero en realidad no es así, pues está haciendo lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que entren, que no se vayan de su congregación, porque ni iglesia es, que no se vayan de su congregación, que no se vayan de su grupo, porque está habiendo un éxodo extremadamente grande de la iglesia católica. Sin embargo, andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es no hacer lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu de Dios me dice. Pues dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu los está guiando, lo que no está pasando con él, porque no sigue la doctrina como lo enseña el Señor, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Parece que les estamos leyendo las cartas, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y él está diciendo todo lo contrario a los afeminados. Vengan, acérquense, miren, no hay problema. A los ateos, mira, vas a recibir el reino de los cielos que prometió, en el que tú no crees. Vente y allá nos vamos a ver. ¿Cómo es posible? Esto es no ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo se comporta una persona que es guiada por el Espíritu? Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Qué curioso. Lo que les está diciendo a los que no creen en Dios: oh, mira, no te preocupes, estás bien así como estás, tú acércate, mira, ven, da tus limosnas, ofrenda, no, claro. Lo demás, tú no te preocupes, allá nos vemos. A esos que no creen, sin embargo, dice que el fruto del Espíritu es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Cómo le puedes decir a alguien, a un afeminado, que se va a salvar cuando no ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, y le estás diciendo que es de Cristo? ¿Cómo es posible decir que vive conforme al Espíritu este hombre que está diciendo que está aprobando, que les está diciendo que no hay problema porque sean afeminados, que no hay problema porque sean ateos? Está muy distante. Así está es. muy lejos todavía de... Bueno, toda esta información la arroja las palabras de su antecesor, ¿verdad? Que da por correcto, dice, el hecho de haber renunciado fue correcto. Bueno, y entra la pregunta, bueno, y si no estuviera haciendo cosas, Francisco, correctas, pues de todas maneras, ¿qué podría ser Benedicto? O sea, eso ya es un tema eliminado. Haya o no haya hecho una decisión correcta de haber renunciado, no puede hacer nada. En caso de que su sucesor no esté haciendo lo correcto o no esté haciendo de acuerdo a las obras del Espíritu. Bueno, hay una forma de identificar. Juan, el profeta de Dios, cuando oye del Señor Jesucristo y él está en la cárcel, dice que envía a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿verdad? ¿Eres tú aquel que había de venir? Estamos hablando de cómo podemos identificar si es un hombre de Dios puesto por Dios o no. El Señor Jesucristo no le contesta sí o no, sino que le contesta a través de sus obras. Entonces estamos mirando que las obras son las que están identificando si verdaderamente aquel que se dice ser el líder de la religión a la que yo pertenezco es de Dios o no es de Dios. A lo que el Señor les contesta es: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y viene una clave que es muy importante: y a los pobres
es anunciado el Evangelio. Estamos hablando aquí de que esta misma enseñanza la siguen los apóstoles que el Señor Jesucristo dejó. Seguían haciendo estas mismas señales y predicando el Evangelio de Jesucristo. Lo que ahorita está haciendo este Francisco es meramente un maquillaje, máscara, por decir algunas cosas nada más, porque nada más quisiera tapar con poco lo mucho que no se puede tapar. ¿Qué estamos hablando? Pedofilia, estamos hablando de cifras millonarias que se han pagado a las víctimas de abuso sexual. Estamos hablando que en Estados Unidos más de 2.500 millones de dólares se han pagado. Hay una deserción, o sea, estamos hablando de la crisis que está en la iglesia y que dice Benedicto que lo que está haciendo Francisco es correcto, está bien, por eso arroja las palabras. Mi decisión de haber renunciado fue la correcta, porque piensa que lo que está haciendo su sucesor va por el camino correcto. Bueno, estamos hablando, dábamos las cifras, que en Latinoamérica, de ser el 90%, estamos hablando en porcentajes de 83% o menos todavía. En Brasil, que era uno de los países más católicos que siempre ha existido, es un país que ahorita ronda entre el 60% a nivel nacional. Entonces, hay una deserción masiva en cuanto al catolicismo dentro de la Iglesia Católica. Queremos ver los resultados. Si la decisión de Benedicto XVI de haber renunciado fue correcta, bueno, se dice por los resultados, pero no estamos mirando los resultados. Estamos mirando más que nada que el mismo camino que llevaba Benedicto es el mismo camino que lleva ahorita Francisco, nada más que maquillado, haciendo teatros, haciendo shows, como de darle una torta a uno de sus soldados, como besarle los pies a unos inválidos, a unos presos, cosas que a la gente le llenan, pero le llenan porque no tiene nada. Cuando alguien tiene sed, cualquier agua le llena. Estamos hablando de que aquí era anunciado el Evangelio a los pobres, lo que no está haciendo él. Así es, lo único que está haciendo es, como dice el hermano, algo maquillado, ¿verdad? Y es que deberíamos de ponernos a pensar un poquito en por qué no puede anunciar y por qué no ha anunciado el Evangelio del Señor. Bueno, la respuesta yo considero porque simplemente no es siervo de Dios. Porque si fuera siervo de Dios y si esta fuera la iglesia del Señor, pues no estuviéramos nosotros aquí con la ayuda de Dios darnos cuenta de estas diferencias de actitudes y comportamientos. Esto sí quiero que quede bien claro. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos ha puesto aquí, nos ha dado esta bendición, esta orden, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que de alguna manera hacerles ver con la ayuda de Dios que esta gente de Dios no tiene. O sea, ya ni de raro nos puede caer la forma en la que actúan ellos. ¿Por qué el antecesor, hablando de Benedicto XVI, califica de buenas las obras que está haciendo Francisco I? Bueno, porque en comparación a la vida antigua que ha tenido la Iglesia Católica, bueno, son hermosas las obras, ¿verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta de la verdadera vida y la operación que ha tenido la iglesia romana, pues nos damos cuenta que pues es la forma tradicional que ellos se conducen siempre. ¿Y por qué se conducen de esta manera? Pues porque no es iglesia de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque viven en sus costumbres, en sus tradiciones y en sus ideas de hombres. Mire, yo quisiera mencionar, el día de ayer lo mencioné de manera breve, yo quiero retomarlo para que nos demos una idea de si realmente esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo. Yo mencionaba ayer que el mes de abril Francisco dio una noticia de que iba a poner mano dura contra los pederastas. Una semana después escoge a 8 personas para su gabinete, y esas personas, entre los que escogió está Óscar Rodríguez Maradiaga, el cual es de Honduras. Esa persona no solamente es encubridor de pederastas, también se le acusa de ladrón, de golpista y de asesino. Pongámonos a pensar, o sea, no solamente es un pederasta, es un ladrón, es un golpista y un asesino. También participó en el golpe de estado contra Honduras, contra el expresidente Manuel Zelaya, y acusado por robo y apropiación de tierras ilegalmente en Honduras. Cómplice de grupos militares que le dieron muerte a más de 30 personas.
y quitó la ayuda a los pobres en la zona de Copán. Veamos a las personas que esta persona escogió, hablando de Francisco, ¿verdad? Como la gente que le ayuda, como la gente que está con él. Agredió a un periodista, a Luis Ortiz, en la Basílica de su Falla porque le destapó sus escándalos sexuales. Amores de parte de sus examantes, que también es un homosexual. Veamos todo esto. Ahora, también escogió a St. Patrick de aquí de Estados Unidos. Omitió los nombres de sacerdotes pederastas. Veamos nada más, ¿eh? Ya mencionamos al primero, ahorita estamos viendo a St. Patrick O'Malley de Estados Unidos, el cual también dice que escondió el nombre de 248 sacerdotes que estaban abusados por pederastas. Luego, Reinhard Marx de Alemania guardó silencio ante la pederastía clerical por recomendación de Joseph Ratzinger. Veamos nuevamente este. En Alemania escogió a otra persona, Reinhard Marx, el cual guardó silencio ante la pederastía clerical por recomendación de Joseph Ratzinger. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta de qué clase de personas escogió él. Guardó silencio, encubrió, y de alguna manera nosotros nos podemos seguir dando cuenta de todas las cosas que él hizo. Encubrió al obispo Walter Mixa, el cual era un alcohólico y abusador que maltrató a niños de un orfanato. Estamos hablando solamente de los tres, primeramente tres. Luego, si hablamos de Francisco Javier de Chile, esta persona también deja mucho que decir porque era un encubridor, o es encubridor de pederastas. Encubrió y protegió también al abusador Fernando Caradina. También, si podemos, el cual solamente cuando le dijeron o lo estaban acusando, dijo, bueno, yo rezaré por ti. Luego pagó 500 millones de pesos para evitar que se publicara un libro donde se acusaba a él de todas las fechorías que había hecho. Luego de Australia, a George Pell dice que evadió la justicia y solo con el hecho de pedir perdón a todas las víctimas de abuso sexual en el año 2002. Veamos solamente esta clase de personas que yo estoy mencionando. Un estuche de monerías completo. A todos ellos los escogió Francisco como los que la gente que le ayudan. ¿Realmente habrá el Espíritu Santo en él que escoge a peores que él o de la misma calaña que él? Porque esto cualquier persona lo puede buscar, cualquier persona lo puede ver, están las fotografías, están documentales acerca de lo que yo estoy hablando y cualquier persona lo puede comprobar por sí mismo. Y decimos, eso fue en abril, ¿cuántos meses han pasado? Y él que nos menciona solamente un caso donde Francisco realmente haya actuado en contra de alguien de abuso, porque sí han salido noticias, va a poner mano dura, o va a hacer esto, o va a hacer aquello, pero realmente que nos mencionen uno que esté por lo menos en la cárcel de tantos miles que hay prófugos actualmente. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? O algún tema relevante, porque los temas que aborda son meramente políticos. O sociales, Sí. o culturales, pero en realidad la crisis que vive la Iglesia Católica, empezando desde su clero romano, pues está muy distante, ¿verdad?, a los temas abordados por Francisco, como por ejemplo que dejen de emplear a niños, que los jóvenes de la actualidad van a ser una generación que van a vivir en la pobreza por falta de trabajo. Empieza una serie de cosas que no tienen nada que ver con la crisis real dentro de la Iglesia Católica, que en realidad estamos viendo que se necesita sí mano dura, pero no contra la membresía, sino contra el clérigo romano, en donde nosotros podemos mirar los resultados es más que nada en la deserción masiva que está teniendo la Iglesia Católica, su éxodo que está yéndose la gente a donde le tiendan la mano ahorita es a donde se está yendo, menos quedándose dentro de la Iglesia Católica. ¿Tenemos la primera llamada? Adelante, hermano. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, Amén, hermano. Con el saludo siempre de siempre para ustedes, escuchando su programación muy bonita, hermanos. Y también tengo yo un punto de vista, ¿verdad? Ya que dice un dicho que caras vemos, corazones no sabemos. Y es que al hablar del clero católico romano, nos hacemos una pregunta. ¿Qué hay detrás del carisma de Francisco I? Y aquí vamos a ver el verdadero rostro que se oculta detrás del carisma de esta persona. Y para poder darme a entender, hermanos, analicemos primeramente lo que Dios nos dice a través
a través de la Biblia. Allí en 2 Corintios 11, 14 y 15. Como el mismo Satanás, ¿verdad?, se disfraza de ángel de luz. Y no es de extrañar que también sus ministros se disfracen de justicia, pero sus obras los delatan. Y esta es, ¿verdad?, la verdadera cara del clero católico: el fraude, el hurto, el encubrimiento, la traición, el asesinato, la pederastía, la mentira, el fanatismo y miles de cosas más. Lo estamos mencionando, ¿verdad?, porque es necesario que la gente, ¿verdad?, haga esa diferencia. Este es el verdadero rostro de cualquiera que se siente en la silla de Satanás, la cual está en el Vaticano. Qué rostro tan espantoso, qué rostro tan desfigurado, tan espeluznante, ¿verdad? Es para reflexionar, es para salirse de ahí despavoridos y buscar el rostro de Dios, así como decía el rey David: tu rostro buscaré, oh Dios, porque Dios le decía: buscad mi rostro. Esa es la invitación que estamos haciendo a todo el mundo, que busquen el rostro de Dios. Y es que el rostro de Dios lo podemos ver a través de la enseñanza, que es por revelación a un verdadero apóstol, no por estudio, sino por revelación. Y no estamos en contra, ¿verdad?, de la sonrisa, ni de la alegría, ni del saludo afectuoso, ni de la palmada en la espalda. Estamos en contra y desenmascarando y mostrándole al mundo el verdadero rostro del clero católico romano, ¿verdad? Para que se den cuenta, ¿verdad?, que se den cuenta que están poniendo su esperanza y su mirada en lo que no es de Dios, y que los invitamos a que pongan su vista en el blanco perfecto, que es el rostro de Dios, ¿verdad? Esa es la intención, que la gente sepa. Y aquí, ¿verdad?, estamos para desenmascararlos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Bueno, pues le agradecemos a nuestro hermano su participación, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera también, él mencionaba un dicho: caras vemos, corazones no sabemos. Pero yo creo que también es más acertado decir: caras vemos, mañas no sabemos. Porque en realidad, así con esta persona así se ha comportado. O sea, en realidad no es que corazones no sepamos, sino el comportamiento que él ha tenido, ¿verdad?, a lo largo de ese tiempo, que aparentemente disfraza, pues sí, humildad, disfraza una carisma, como le quieren llamar ellos. Pero de doctrina, por ejemplo, nos podemos ver en la Semana de la Juventud que se hizo en Brasil. Él les dijo a los miles de personas que estaban ahí, principalmente jóvenes, que buscaran a Dios. Sí, sí se los dijo. Pero les dijo que pensaran qué iban a hacer con su vida. Como que si no supieran qué hacer, o como si ellos no tuvieran enseñanza de a qué hacer. Y les dijo que predicaran también el Evangelio. Y luego venimos a pensar, bueno, en primer lugar, ¿qué vida pueden llevar con una enseñanza como la que tienen? Y dos, ¿qué evangelio pueden predicar si no tienen la verdadera palabra de nuestro Dios? Entonces eso nos lleva a lo mismo, a pensar, decimos, ¿de qué provecho o qué provecho tuvieron esas personas, o esos miles, porque fueron miles de personas, de jóvenes que asistieron a Brasil? ¿Qué se llevaron de bueno con esa visita? ¿Quién fue realmente el beneficiario con esa cantidad de miles de jóvenes que fueron a aquel lugar? Para que nos pongamos a pensar y analizar. ¿Qué de bueno le llevó? ¿Le llevó a la palabra de Dios? ¿Les habló? Sí es cierto que hizo una misa, y sí es cierto que hubo una congregación ahí, pero ¿qué hizo? O sea, ¿qué realmente de bueno hubo para tanta gente que estuvo ahí? Y que mucha gente, como la persona que entrevistaban,
que pues que incluso se había metido en problemas con aquel pues con la justicia, ¿verdad? Pero que al final de cuentas pues logró ir a aquel lugar, pero si le preguntáramos a ella qué de bueno obtuvo ir a aquel lugar, o en estos ya más de 6 meses que tiene ya en el poder Francisco, qué de bueno ha hecho, qué resultados ha aportado, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos platicando. ¿Qué piensa usted? Llámenos, todavía tenemos tiempo al teléfono área 714-602-8354 para que nos diga qué piensa usted. ¿Realmente usted cree que él ha sido gobernado por el Espíritu Santo? O también queremos hacer la otra pregunta. Eso estamos viendo conforme a la noticia que salió publicada. Pero ahora veámoslo también desde el ángulo de Monseñor Wanswain. Él desmiente esta noticia. Ya estamos viendo que en el supuesto caso de que haya sido cierto que Benedicto dijo esas palabras, eso es lo que pensamos al respecto. Pero vemos que Monseñor Wanswain una semana después desmiente esta nota en su totalidad y dice que esto no es cierto, que totalmente esto no puede ser verdad porque dice él que los medios tomaron información que no era correcta y lo dice así claramente. Pongámonos a pensar realmente. El 28 de agosto salió publicada esa noticia, donde dice desmiente experiencia mística causará renuncia en Benedicto XVI. Roma, 27 de agosto, y podemos tomar la noticia de Así Prensa o de Así Noticias. El prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor George Wanswain, señaló que no hay nada de cierto en las informaciones que atribuyen la renuncia del pontificado de Benedicto XVI a una experiencia mística. Y dice que toda la nota está desde principio a fin. Dice, hace unos días circuló en los medios de prensa de todo el mundo una nota en la que se aseguraba que Benedicto tuvo una experiencia mística de Dios antes de renunciar al pontificado. Monseñor Wanswain, secretario personal del obispo emérito de Roma, declaró al canal italiano TG5 que todo este artículo fue inventado desde principio a fin y que no hay nada de cierto en ello. Entonces, con esta reflexión nos vamos a ir al corte. Entonces, si tomamos ahora las declaraciones de Monseñor Wanswain, que no es cierta esa noticia, que no es verdad lo que publicaron los medios, entonces nos da a nosotros la razón en el aspecto de que entonces tampoco ninguna maravillas ha visto o ha existido en Francisco y que tampoco fue Dios que le dijo que fue en realidad que no pudo con el paquete. ¿Qué piensa usted? Llámenos, teléfono área 714-602-8354. Regresamos un momento, en este es su programa, nosotros conversamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, pues buenas noches nuevamente, ¿verdad? Regresamos al programa, nosotros conversamos y estamos hablando de el tema, ¿verdad? Acerca de, digamos, de las obras que ha tenido en este principio de gobierno, por decirlo así, Francisco I, Papa de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí cuáles han sido las contradicciones acerca de que si verdaderamente son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como lo mencionaba en algún comentario Benedicto XVI, ¿verdad? Por el hecho de que se retiraba diciendo él
que el Señor le había dado a saber, ¿verdad? Le había hecho sentir en su corazón que tenía que renunciar. Y luego vienen otros hombres, ¿verdad? Que ya ni siquiera tienen que ver nada en el cargo, ¿verdad? Pero que también son de ahí con menos jerarquía, lo digo yo, eh, vienen y dicen, no, pues es que él no dijo esto o es que no es cierto que Dios se lo haya dicho. Y en esas contradicciones pues estamos platicando, ¿verdad? Si verdaderamente daba la pregunta a César antes de irnos, ¿verdad? Para que invitándolos a llamar, ¿verdad? Para ver si verdaderamente ustedes creen que es el Espíritu de Dios el que dirige a este hombre Francisco I, de acuerdo al texto que también en un principio había mencionado nuestro hermano ministro de la Iglesia, la luz del mundo que nos acompaña, ahí en el libro de Gálatas 5:16, donde el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, meditando en estas palabras, pues vemos que pues no hay, ¿verdad? Nosotros llegamos a esa conclusión, no hay Espíritu de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, sus hechos, sus obras lo demuestran, pero la invitación está para todo el público en general, ¿verdad? Para que nos llame con sus comentarios. Y antes de seguir con el tema, yo quisiera dar nuevamente nuestra identificación. Estamos transmitiendo por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. Y también estamos por internet en www.nosotrosconversamos.com, www.lldmusa.org. También le quiero dar nuestros correos electrónicos para que se comunique con nosotros, radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Estamos en las redes sociales, Facebook, Nosotros Conversamos, Twitter, @nconversamos, y el teléfono en cabina es el área 14 602-8354. Y nuevamente quiero, antes de invitarlos, darles un agradecimiento por su participación, por sus donaciones, ¿verdad? Que han hecho, ¿verdad? Hasta el momento, ¿verdad? Para que esta radio siga continuando en este hermoso propósito que tenemos de hablar sobre la verdad a la luz de las escrituras. Y nuevamente, para aquellos que todavía no nos apoyan, ¿verdad? Con su donativo quisiera dar los números de cuentas aquí en Estados Unidos y en México para que usted lo pueda hacer si así le ha nacido en su corazón, y de antemano pues le digo que Dios sea el que le pague y el que le bendiga. Y bueno, entonces el número de cuenta aquí en Wells Fargo, California, Estados Unidos, es el número 563-855-2892. Una vez más, ¿verdad? Wells Fargo, California, Estados Unidos, 563-855-2892. Y en BBVA Bancomer, allá en México, tenemos una cuenta también a su disposición para que usted por ahí nos ponga sus donativos, 297-441-8697. Una vez más, 297-441-8697. Y bueno, seguimos comentando el tema acerca de que si es, ¿usted cree que verdaderamente el Espíritu de Dios sea quien guíe las obras de Francisco I? Hay una, si me permite, para introducir lo que quiero decir, hay un texto allí en el libro de Juan 3, versículo 31, que nos va a dar la pauta a lo siguiente. Dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Vuelve a aclarar el texto, ¿verdad? Y esto con relación a, no se nos olvide, que el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Hay unas declaraciones que nos encontramos y quiero dar pues el portal para que ustedes que nos escuchan allá no piensen que lo que estamos hablando es al aire y no tiene fuente. Está en las noticias de CNN. Ustedes se van al buscador, solamente le ponen declaraciones polémicas del Papa Francisco y ahí se van a encontrar una lista de las mismas. Bueno, hay una de ellas en las que quiero que nosotros las pongamos en paralelo entre lo que habla un verdadero siervo de Dios y entre lo que habla alguien que se dice ser un siervo de Dios. Él dice en esto, dice, Dios perdona a todos, no solo a los cristianos, sino también a los ateos. Bueno, en ello estamos de acuerdo. Siempre y cuando, como lo decía el hermano Ramón ayer, haya un cambio de vida,
¿verdad? Arrepentimiento. Claro. Un arrepentimiento y se Exacto. conviertan al verdadero evangelio. Así es. Pero más adelante continúa diciendo, tenemos que encontrarnos haciendo el bien, dijo el Papa, textualmente estoy leyendo. Pero yo no creo, padre, soy ateo. Está entre paréntesis, dice él, pero haz el bien. Nos encontramos allá. Entonces hacen entre signos de interrogación. ¿El Papa quiso decir que los ateos pueden ir al cielo aunque no crean en Jesús? Eso interroga el noticiero de CNN. Ujú. Pero adelante dice, probablemente no, dicen los expertos de la iglesia. O sea, aún los expertos de la iglesia están inseguros de que qué es lo que quiso decir el Papa. Ujú. Estamos hablando que si los expertos están así, pues los ignorantes están en el limbo total, ¿verdad? Así Porque es. él está diciendo al ateo que dice no creo, él nada más le dice haz el bien. Ahora quiero referirme a cuál bien, porque bíblicamente hablando hubo muchos hombres que hicieron el bien, Así es. pero ocuparon que se les dijera lo que necesitaban para ir al reino de los cielos, para dar a la salvación. Exacto. Un texto muy conocido por nosotros en Hechos 10 habla de un hombre que era justo, era piadoso, hacía limosnas, hacía siempre oraciones, de tal manera que las mismas llegaron hasta la presencia de Dios, pero no le bastó, sino que dice que un ángel de Dios descendió y le dijo que fuera y trajera a un hombre que era el apóstol Pedro, un apóstol, y él dice, te dirá lo que has de hacer. Bueno, eso dijo un hombre de Dios. Así es. El hombre de Dios le iba a decir a este hombre que hacía el bien, qué es lo que tenía que hacer para alcanzar la salvación. Pero Francisco dice, haz el bien. Quiere decir, bueno, pues me porto bien, no me emborracho, no digo malas palabras, no mato, no hago pedofilia. Eso es hacer el bien. Eso es lo que se entiende No, en bueno, una manera general, ¿no? Bueno, eso también no es hacer el bien. dependemos. Eso es no hacer el mal. Exacto, y también dependamos el punto de vista, porque aquí hay algo muy importante que hablábamos hace un momento, el punto de vista del católico, del que practica el catolicismo, porque muchos de nosotros salimos de ahí y sabemos el pensamiento, o muchos hemos tenido conversaciones con algunos de ellos, y el hacer el bien para ellos, yo personalmente lo puedo decir, lo he escuchado muchas veces de ellos decir, bueno, pues yo no le hago mal a nadie, yo solamente de mi trabajo a mi casa, dice, yo sí tomo, ojo, yo sí tomo Pero no en se mi borracho. casa y no ofendo a nadie. Yo sí fumo también, yo sí uso drogas, pero yo no insulto a la gente, no me meto con nadie, no robo. O sea, todo está dependiendo desde el concepto de hacer el bien que el católico tenga y el que es cristiano tenga. Entonces, bueno, si este Papa Francisco I dice, haz el bien, y aquel hombre que practica el ateísmo, o sea, que quiere decir que no cree en la divina presencia, existencia de nuestro Dios, pues él dice, bueno, yo pues como estoy bien, Sí, porque estoy haciendo el bien. netamente ¿Sí me se está entiende? refiriendo a ellos. Exacto. Ahora, si se refiere a un afeminado que ya está casado con un afeminado igual, ¿me entiende? Y le dice, haz el bien, pues Claro. ellos creen que lo que están es el bien. O sea, todo depende desde el punto de vista de la persona que lo practica y lo escuche. Nada más le dice, hagan el bien, pero no les dice qué es el bien, Que no es les enseña. exactamente, No ahí les está. está enseñando qué es el bien. O sea, les dicen la palabra, mira, la invitación, la motivación y muy bonito. Y él anda haciendo, como dice, un show muy bonito, muy todo. Pero no está predicando el evangelio. Exacto. ¿Qué es lo que les enseña? No les ha enseñado nada. Y, ¿Qué es lo hermano, que...? Dime. y realmente, como ayer mencionábamos, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Así es. Pero hay algo, hermano, que lo que yo alcanzo a ver en esto también, querido Radio Escucha, que nos atiendes, realmente la persona que va dirigiendo su secta, porque no es iglesia, no es de Dios. Y podemos verlo porque yo alcanzo a entender a través de lo que los hermanos están platicando. Lo que este hombre busca simplemente es quedar bien con la gente. A él no le importa la salvación de sus almas. A él no le importa si tú te pierdes, si tus hijos andan en las drogas. A él no le importa eso en realidad. ¿Y cómo va a poder de un corazón malo, lleno de pudedumbre, va a salir algo bueno? Claro. Yo quisiera mencionar lo que el apóstol Pablo él decía en sus palabras. Dice en el libro de Gálatas 1:9, como antes os hemos dicho,
también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Y luego agrega el apóstol, con la autoridad de Dios. Pues no busco ahora, dice, hace una pregunta, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál es el verdadero, lo que un apóstol de Dios busca realmente? ¿Quedar bien con la gente? ¿O busca cumplir la encomienda que Dios le ha dado? Aunque quede mal con Y la yo gente. quisiera mencionar lo de Cristo cuando estaba allá en el monte. Él estaba hablando su palabra y los apóstoles se dieron cuenta de esa palabra. Dijeron al Señor, se están yendo. Yo quisiera, analiza, radio escucha, cuáles fueron las palabras de Cristo. Él no buscaba quedar bien con los hombres por hablar la verdad. Él estaba hablando la verdad de Dios. Se estaban yendo y les dijo Cristo, si quieren, también ustedes pueden. Así es. Porque él no buscaba el favor de que la humanidad lo quisiera, no. Él buscaba algo mejor, la salvación de sus almas. Claro. Eso es lo que realmente predica un auténtico apóstol de Dios. Y eso es lo que vemos en este hombre que dice que es carismático, porque en realidad es un payaso delante de toda la multitud que lo que único quiere es quedar bien. Bueno, es que mire, no se nos olvide que de los actos que están echando mano es precisamente porque se les acabaron los ingredientes o la gente ya se dio cuenta de lo que verdaderamente hay dentro de la olla de la Iglesia Católica. Claro. Estamos hablando de que lo que están haciendo es porque ya no les queda de otra. Se van los ateos, les dicen, no te vayas. Mira, sigue practicando lo que haces, pero no te vayas. Se va el homosexualismo, los homosexuales les está abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque entonces se va a quedar vacía la Iglesia Católica. No te vayas, haz como sigues haciendo, nada más pórtate bien o haz el bien, supuestamente. Entonces, doy el dato otra vez. No se nos olvide que la Iglesia Católica desde sus inicios siempre ha adoptado culturas que a la misma vez adoptan, conquista a la gente, pero conquista sus culturas. De lo contrario, la gente no lo sigue. ¿Qué quiero decir? Que los deja que sigan haciendo idolatría, los deja que sigan haciendo sacrificios a los dioses. Estás bien, siempre y cuando sigas o pertenezcas a la Iglesia Católica. Según lo que estaba mencionando hermano César hace un momento, estaba mencionando acerca de que lo que están haciendo, lo que le enviaron a hacer, porque esa es la misión que él tiene. Exactamente. Vamos a analizar porque él decía, un apóstol de Jesucristo auténtico no anda apapachando ahí a las personas para que no dejen de ir, ¿no? El Señor Jesucristo, como mencionaba el hermano César, dijo, si ustedes también quieren irse, váyanse, porque él predicaba la verdad y ellos que reconocieron le dijeron, ¿y a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Fíjate, la diferencia es que un apóstol de Jesucristo es enviado por Dios para salvar a las almas, Amén. Para enseñar la verdad, para decir en qué estamos mal, para poder alcanzar la corona de la vida eterna. Y Francisco I fue enviado a una misión por los cardenales, Claro, para evitar que se fuera al fracaso, que se terminara el negocio, y en eso está trabajando. Exactamente. O sea, él está cumpliendo la misión a la que lo mandaron, para la que lo eligieron los cardenales, de ganar gente, ya sean afeminados, ya sean ateos, quien sea, claro. pero que no se nos acabe el negocio. Esa es la misión a la que fue enviado Y es que y la está cumpliendo porque le cae bien a la gente. La esencia de Francisco, no se nos olvide, es jesuita. Y un jesuita tiene entrenamiento tal que puede camuflajearse de lo que sea. Estoy con los ateos, es ateo. Estoy con los homosexuales, soy homosexual. Estoy con los pobres, soy pobre. O sea, un jesuita tiene esa, ¿cómo se podría decir? Esa No facilidad. es don, porque no es don, pero No. tiene esa, es entrenado para eso, Sí. Puede ser el presidente de una república, puede ser el más pobre de un pueblo, porque es un jesuita. Y esa es la misión de Pues, Francisco. Sí, lo que En otras mencionábamos el palabras- día de ayer, le dice a la gente lo que la gente quiere Pues escuchar. en realidad, hermano, que en pocas palabras un hipócrita, en pocas Claro. palabras. Y yo quisiera acabar de leer lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Dice en el 1:13, dice, para la gloria del Señor, dice,
Hay un comentario bien interesante antes del texto que va a leer, porque hay una cosa que en realidad yo lo estaba leyendo y dice que el Papa, compartiendo algunos detalles íntimos acerca de su vida, en una multitud de más de 200,000 personas, dice que, bueno, dice, yo rezo antes de irme a acostar, a veces el sueño me vence antes de que termine sus plegarias y a veces me quedo dormido. Digo yo, palabras de un siervo de Dios. El compartir algo íntimo, dice él. Y dice que al estar rezando, porque ni orando, rezando, dice que el sueño lo vence y se queda dormido en su oración. Vuelvo a preguntar, ¿palabras de un siervo de Dios? No, bueno, pues entonces... Según esto, el rezo para Dios es estar platicando con Dios. ¿Te quedas dormido platicando con Dios, por favor? En un rezo a lo mejor... Sí, porque es una repetición de palabras, claro, ¿no? claro. Es como un rosario. Tedioso, exactamente, es aburrido. En una oración no. Pero es que estabas tú diciendo que cómo quedarse dormido rezando, pero como dices tú, palabras de un siervo de Dios, entonces yo lo tomo de esa forma. Un siervo de Dios, platicando con Dios, quedarse dormido, nunca. Creen en Dios como creer en los santos reyes. Y nada más para darle más, dicen en Gálatas 1:10, dice, o trato de agradar a los hombres. Hace otra pregunta, dice, pues si todavía agradar a los hombres, él lo dice con sus palabras, no sería siervo de Dios. Claro. Entonces, ahí está, hermanos. Es que no, ni él mismo tiene la capacidad de entender lo grandioso que es tener la bendición de hablar con Dios en una oración. ¿No? O sea, cómo existe esa comunicación sublime, especial, o sea, es lo más grande que un ser humano puede alcanzar a tener, el tener esa conversación íntima con Dios. Bueno, si en verdad alcanza a ver la magnitud del ser con el que está hablando, pero si no sabe y solamente le conoce de palabra, como yo les digo, o sea, discúlpenme, queridos radioescuchos, esta mala palabra que yo dije, o sea, es que creen en Dios como creer en los santos reyes, o sea, el creer en los santos reyes creen, pero saben que son ellos mismos. Este hombre, su único Dios es él mismo. ¿Por qué? Porque con él mismo, repitiendo las mismas palabras, se puede quedar dormido. Si verdaderamente hablara con Dios, no sería así. No, y regresando un poquito a la línea, ¿no? De conversación que nos lleva a diferentes ramificaciones, regreso de las palabras que dice Benedicto XVI, de haber hecho una decisión correcta al haber renunciado. Y con todos estos resultados que estamos dando, si se trata de declaraciones, si se trata de enseñanzas, o sea, ¿qué enseñanza está dándole? Él supuestamente está preocupado por la niñez, está preocupado por la juventud, está preocupado por la crisis católica, pero ¿en dónde está el trabajo enseñanza que debería de hacer si es que hay un verdadero trabajo, una verdadera preocupación? Entonces, ¿en dónde está lo correcto de la decisión de haber renunciado de Benedicto XVI? Porque se supone que era para mejorar. Exactamente. Y en realidad, bueno, nunca van a mejorar, pero dándoles un poquito de crédito, deberían de estarlo haciendo. Y muchos de sus críticos acérrimos que tiene la Iglesia Católica es lo siguiente, que la Iglesia, en cuanto a la pedofilia, no se les va a terminar hasta que acepten a sacerdotes que se puedan casar. Cosa que la Iglesia Católica dice, no, porque eso es en contra de Dios. Que los sacerdotes se casen, pero entonces hacer los crímenes que hacen con la niñez, ¿eso cómo le llaman? Entonces, cuando hablan y dicen que, o sea, cuando no aceptan el casarse, obviamente no están aceptando la autoridad del apóstol Pablo, la autoridad, qué decir, del apóstol Samuel, del apóstol Aarón. Entonces no la están, digo, y entonces, ¿a dónde viene el nombre que tenía el difunto Juan Pablo II, ¿no? ¿De dónde viene el ponerse Pablo? Si no creen en la palabra del apóstol Pablo, si no la llevan a cabo. El apóstol Pablo le daba consejo a Timoteo y le dice, el que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer, o hombre sin mancha. Y está haciendo énfasis en que tiene que ser casado. Lo decía allá en Génesis, lo dice el Señor cuando ve la soledad del hombre creado, le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Claro. Entonces, ¿a dónde está el conocimiento de la palabra del Señor? Y la otra es
el encubrimiento, porque vámonos a lo que dicen las escrituras también, obedecer a las autoridades. Claro, sujetarse a ellas. ¿Qué Fíjate, debería de parece- hacer? Entregarlos Entregar a definitivamente a estos todos los criminales. pederastas, Y claro. parece que todo lo hacen al contrario. Fíjate lo que le dice, como lo que mencionaba el hermano acerca del apóstol Pablo hablándole a Timoteo. En la primera de Timoteo 3, versículo 1, dice el apóstol: palabra fiel. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Claro. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí está. Ellos no lo son. Marido de una sola mujer. No los dejan No casar. tienen mujer, no los dejan casar. Bueno, sí tienen mujer, pero no los dejan casarse. Sobrios, tampoco lo son. Prudentes, tampoco lo son. Decorosos, tampoco lo son. Hospedadores, tampoco lo son. Ahí en la basílica, cuando llegan al día que celebran Las la peregrinaciones. Guadalupana, está toda la gente tirados afuera en la calle y no son para buscarles un lugar donde se queden. Apto para enseñar, tampoco lo son, porque lo único que están haciendo, le estamos hablando de Francisco, no les enseña, nada más les dice, pórtense bien, no les dice cómo. Luego dice, no dado al vino, borrachos, no pendenciero, salen faltos también, no codicioso de ganancias deshonestas, No, pues, No, tampoco. Eso viene de la raíz de la Iglesia Católica, porque les dicen no debe de casarse. ¿Por qué les dice que no deben de casarse? Para Porque que no tengan van a a quien herederos. dejarles, para que no tengan a quien dejarles herencia y todo queda dentro de ellos en las mismos. arcas del Vaticano. Así es, no codicioso de ganancias deshonestas, y así es una desde la raíz de ellos, sino amable, apacible, no ávaros, son ávaros, que gobiernen bien su casa. Pues ¿cuál casa si no tienen ni esposa ni hijos? Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bueno, sí tienen hijos, pero hasta ellos mismos hacen chiste los mismos católicos hacen chiste de esto, de las personas, y sacan que todos le dicen padre menos sus hijos, que No, le y dicen otra tío. cosa, que Hacen también chiste de esto. ostentan anillo de compromiso, hermano. ¿Y sabe con quién se han casado, dicen ellos? Con la iglesia. O sea, ellos son los esposos y la iglesia es la esposa, porque también tienen su anillo. Pero vamos por partes, que tenga a sus hijos, y la iglesia son sus hijos, que los tenga en sujeción con toda honestidad, Claro. no abusando de ellos, por favor. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Ahí está hablando de dos cosas distintas. Hacer Oh, la es que nos separación. hemos casado con la iglesia, es que no. Aquí está hablando que sabe gobernar su propia casa. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Son dos cosas distintas. Claro que sí. Son dos cosas diferentes. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En una palabra, como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Del argot público, dice el buen juez por su casa empieza. No, y en Sí, cuanto- aquí vemos que esto no Y sucede. en cuanto a envanecimiento, pues lo traen desde la cabeza, que es su corona, pues hasta los pies, que son los zapatos famosos, que valen no sé cuántas. Bueno, pero eso es algo que nos llevaría a otro tema, hablar de sus vanidades que tienen y lujos y todo lo demás que los atrae en un tamaño no muy chico. Pero en realidad estamos hablando de que el título de su santidad es nada más eso. Es un título textual, porque en el hecho les queda largo. Está muy lejos. El apóstol Pablo decía, él con toda claridad y con toda propiedad, sed santos, porque Dios es santo. Y luego decía él, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pregunto, que esas palabras las evocara Francisco a su feligresía, no, pues se pierde el mundo. Sed imitadores de mí, que dijera Francisco, todos quedan condenados. Bueno, pues con esto nos estamos dando cuenta. Nos quedan solamente unos minutos para despedirnos. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, agradecerles su tiempo e invitarlos a que vean y a que piensen, en realidad, ¿quién gobierna la iglesia a la que tú perteneces? Tú que ya vas manejando, quizás tú nos escuchas en tu casa, donde quiera que estés, piensa, el domingo cuando tú vas a congregarte, o cuando vienen las fiestas, o cuando tú tienes un niño que quieres llevar a bautizar, a comulgar, quieres tú hacer esto, o sea, todo esto va dirigido por un hombre.
Pero si este hombre no es dirigido por nuestro Dios, al contrario, está dirigido por sus propios intereses, está dirigido por su propia vanidad y está solamente sacando su propio provecho, ¿qué de bueno puedes tú esperar de una persona así? Entonces te invitamos, como ya lo hemos dicho, este programa es para que reflexionemos, meditemos y pensemos realmente quién gobierna tu iglesia. ¿Realmente quieres conocer a un verdadero siervo de Dios? Te invitamos a que lo conozcas. Te invitamos a que veas su obra, su trabajo realmente. Veas realmente cómo es el trabajo de un verdadero hombre de Dios, desinteresado, valiente, un hombre que no se acobarda ante la adversidad, un hombre que no renuncia, un hombre que no pone pretextos para seguir adelante, un hombre que desde que es llamado por nuestro Dios a cumplir su ministerio, pues lo ha cumplido fielmente, Un incluso hombre desde que antes, conoce a la perfección la voluntad de Dios. y que nos ha enseñado realmente a ser hombres de Dios. Entonces nos despedimos, solamente quiero agradecer a nuestro hermano ministro que nos acompañó, hermano. Dios le pague por haber estado con nosotros. Amén. Dios les pague a ustedes por haberme invitado. Y quiero decirle a las personas una última palabra. Dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El hermano los ha invitado a conocer un auténtico apóstol de Jesucristo, que por medio de su palabra pueden hacer la fe en el corazón de las personas. Y al creer en Cristo Jesús, entonces podrán ustedes ayudar a su familia, pues correrán de ellos mismos ríos de agua viva, agua que da vida al alma. Es el deseo de su hermano y es el deseo de todos nosotros aquí en el panel. Que Dios los bendiga y los invitamos para que, escuchando las direcciones de las iglesias, entonces nos acompañen, nos visiten y escuchen de la doctrina de la Iglesia del Señor que un apóstol de Jesucristo nos ha enseñado. La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea en sus corazones y el Señor les bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Cristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.